Que te adoren los ancianos, que te adoren los niños, que te adoren los jóvenes, que te adoren las señoritas, que te alaben las doncellas y los niños. Oh, adorado Señor, para ti la gloria. Que tu nombre sea conocido en toda la tierra y que todos podamos alabarte, glorificarte, Señor. Que nada ni nadie nos impida, que no encontremos razones para estar lejos de ti, Señor, excusas ni pretextos, porque hay poder en tu nombre santo, Señor, para bendecirnos y mantenernos en tu gracia, Señor. Guárdanos del mal, Señor, escóndenos bajo la sombra poderosa de tu mano protectora. Líbranos de toda acechanza del diablo, Señor, que quiere perturbar la vida espiritual de todos nosotros. Señor Jesús, te adoramos. La riqueza que tenemos es la vida espiritual. Queremos conservarla, queremos cuidarla, para gloria de tu nombre y para beneficio nuestro. Soberano Señor, porque ninguno de cuantos en ti han confiado han quedado avergonzados. Tú nos has dado la victoria. Por eso te adoramos, Señor del universo. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Dios de los cielos. Gracias, mi Jesús, gracias. Gracias, mi Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hoy te doy con toda mi alma. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Estamos aquí ahora para meditar en la palabra de Dios. Cuando hablamos de meditar, nos referimos a pensar. Cuando hablamos de meditar, nos referimos a sacar un tiempo para cavilar con respecto a lo que pudiera ser la solución a un problema o la decisión que debemos tomar. Y siempre debemos contar con la ayuda de Dios para tomar una decisión acertada. Hay decisiones que traen fracasos, que traen pérdidas espirituales, físicas, económicas, depende de la decisión, porque no hay causa sin efecto. Por eso nosotros siempre debemos tener la mirada puesta en el Señor Jesús, puestos los ojos en Jesús. Algunos ponen la mirada en los hombres, en las personas, y cuando esa persona falla, se derrumbó el castillo que había hecho y va a fracasar también. Pero nosotros hemos puesto nuestra mirada en Dios, y desde luego que cada cristiano debemos dar buen testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Sin embargo, como en Judas, entre los 12, uno lo vendió, lo traicionó, no perseveró. Pudiera suceder algo similar entre nosotros, con relación a los malos testimonios, a la mala conducta o al proceder de alguien. Pero no es eso lo que debemos mirar, los malos testimonios. Nosotros debemos ver eso como un espejo, no como un ejemplo. Cuando alguien va por ahí en la carretera, en la autopista, y va a una velocidad de pronto arriba de 80, y ve que hay un carro por ahí fuera de la carretera que se volcó, eso no es un ejemplo a seguir. Eso es como un espejo a ver, y uno como que desacelera porque no quiere que le suceda lo mismo. Sucede como algo similar con el testimonio a lo que me quiero referir. No queremos un accidente, no queremos ver a nadie por ahí
volcado en el vicio, volcado en la maldad, volcado lejos de Dios, con amargura, con tristeza en su vida, destruido moralmente, el pecado lo alcanza. Así no queremos. Eso no es un ejemplo para nosotros. Eso es un espejo donde podemos ver que no nos hace bien. El ejemplo nuestro es el Señor Jesús. Y también decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que todos debemos mirar al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro todo. Para poder entonces avanzar en el camino que Él mismo nos ha trazado. Porque un camino, si es ahí a 2 cuadras, eso va y viene cualquiera, ¿sí o no? Así, a 2 cuadras le recomiendan a los enfermos que caminen. Tal vez hasta un anciano de 80, 90 años puede caminar 2 cuadras, 3 cuadras, pero si queremos subir la montaña, caminando a Monserrate, se necesita tener fuerzas, se necesita tener ánimo. Y a eso es que se refiere aquí la palabra de Dios, para que nosotros pensemos, teniendo nosotros tanto que hemos visto, testimonios en lo personal, testimonios de la bendición de Dios para con nuestra familia, testimonio que hemos visto en la familia de cada uno de los hermanos y en la vida individual de cada uno, sanidades, supliendo el Señor necesidades, resolviendo problemas, consolando nuestros corazones, tanto que el Señor ha hecho. Teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos y entendiendo que Dios es tan bueno, tan santo y que nos convence que Él es bueno, dice entonces: despojémonos de todo peso del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la corona que tenemos por delante, la carrera que tenemos por delante. Hay 2 cosas que menciona aquí, y es: despojémonos del peso y del pecado. Hay algunas cosas que quizá no son pecado en sí mismas, pero que sí son un peso y una carga que quiere agobiar la vida de los cristianos o de las personas, quien quiera que sea. Una deuda, por ejemplo. Deber no sería pecado. Está pagando la casa, está pagando el carro, está pagando los muebles, está pagando los electrodomésticos, y pues dice, pero ¿y quién no debe? Deber no sería en sí pecado, pero si la deuda se acrecienta, sí se va a volver una carga que quita la paz de la vida en la persona, y que hasta lo desanima. Entonces hay que quitar, ¿qué? El peso y el pecado. Así nos llamen fanáticos, pero si hay algo que a la gente le parece muy normal, pero a nosotros la conciencia nos molesta, no debemos insistir en eso. Es que el Espíritu Santo a nosotros nos guía, y dice la palabra de Dios que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El cristiano que es guiado por Dios cuando va a hacer algo malo en su vida, siente como un semáforo en rojo que se prende y que le dice: no pase, no siga, no insista, porque tiene el temor de Dios, y entonces como que se asusta. Ese es el temor de Dios, el temor reverente a Dios. Y entonces uno puede entender por la gracia del Señor que eso no le conviene. Y si eso entendemos todos, vamos todos a perseverar y nadie se va entonces a quedar. El consejo es que nos despojemos de todo peso y del pecado. Algunas cosas que quizás son un peso, oiga, pero yo a qué hora me metí en esto, por haber abierto la boca.
por haber dicho, no, yo no lo dije tampoco como por dañarle la imagen al hermano, su buen nombre ni nada de eso, pero se me ocurrió decir algo y vea, es un peso ahora que tiene encima y que se hubiera podido evitar. La Biblia dice que si alguno no ofende en palabra es varón perfecto, porque todos ofendemos muchas veces. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas y es comparada con un fósforo. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se rastrilla el fósforo, se formó un incendio y por la lengua se han perdido amistades, por la lengua se han destruido matrimonios, por la lengua se han acabado sociedades, por la lengua se han terminado las empresas, por la lengua han habido muertes, es decir, muchas cosas. Tenemos que, con la ayuda del Señor, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y algo más. A veces el cristiano piensa, no, pero tantas cosas que me han sucedido y que me han sobrevenido en contra. Pero una prueba y la otra y la otra. Hermano, vea, le digo, estamos en una guerra. Y en una guerra, el que se descuide, el enemigo le da. Y no quiere darle ahí por asustarlo a quebrarle un pie, una pierna, o no. Quiere darnos a la cabeza. Por eso el Señor nos manda a protegernos con el yelmo de la salvación. Que el Señor nos guarde por su gracia. Que no nos cansemos hasta desmayar, dice aquí. Volvamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Se ha puesto a pensar usted en todo lo que ha oído, en lo que ha visto en las películas? ¿Cuánto fue lo que sufrió el Señor? Desprecios, menosprecios, burlas. Y ya cuando entregó su vida, porque eso es lo que la gente dice, pobrecito, al Señor lo mataron. Y bueno, sí y no, porque el Señor explicó, no es que me quiten la vida, sino que yo la doy, el rescate por muchos, y tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso resucitó de entre los muertos y Él está aquí con nosotros en esta noche. Pero entonces dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No se canse, no nos cansemos, para que vuestro ánimo no se canse. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es ánimo, ánimo. ¿Y qué es el ánimo? ¿O qué es lo que necesitamos? Ánimo, ¿pero qué es? Si a usted le dice, no, yo lo que necesito es plata, ¿pero qué es la plata? Unos billetes que tienen una representación en un valor y que se pueden cambiar, que se llama el poder adquisitivo de la moneda y demás. Bueno, a usted necesitamos es ánimo. ¿Y qué es ánimo? Entonces describe ánimo, fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo. Eso es lo que necesitamos, fuerza, energía para resolver o hacer algo. Que nadie se desanime. Cuando hablamos del desánimo, pues sería lo contrario, falta de fuerza o de energía para hacer algo, o para resolver o emprender algo. Ay, no, pero mañana está haciendo tanto frío que está haciendo estos días. No, será mañana. Desánimo.
No. Y hermanos, hoy más que nunca tenemos que tener cuidado con esto del desánimo, porque hay muchos distractores. Y usted los puede ver desde que sale de la casa. Y aún en la misma casa, si no sabe manejar la televisión y el internet, hay unos distractores muy terribles que pueden echar a perder la vida espiritual de los hermanos. Algunos se han metido en internet que a explorar páginas por ahí que tienen que ver con la brujería por curiosos y se han sentido poseídos. Y algunos se ponen a mirar películas de terror y demás, y el niño por la noche se asusta y se sobresalta y llamen al pastor que reprenda aquí todo esto, que siente que los muñecos le hablan, que siente que una sombra camina por ahí, que le abren la puerta, que le alan las cobijas, que le hacen cosquillas por debajito de los pies y todo eso, y qué terror, pero es que hermanos, nosotros tenemos una promesa de protección contra el mal. Y permítame decir que los cristianos fieles estamos blindados contra todas esas cosas de brujerías, eso que hagan y digan lo que quieran. Antes nosotros hemos recibido poder y autoridad del Espíritu de Dios para reprender todas esas cosas. Cuando algún creyente se ve afectado por situaciones similares de temor y de esto que le estoy diciendo, es porque le ha abierto una puerta al enemigo. El pecado es la puerta por donde el diablo se mete. Pero si no le abrimos la puerta, el diablo no se puede entrar tampoco. Porque es que el diablo no es todopoderoso y el diablo no puede hacer más de lo que mi Salvador Jesucristo le permite que haga. Claro. Ese día que el Señor sanó a un endemoniado, lo liberó y echó fuera todos esos demonios, los demonios le pidieron permiso al Señor: permítanos ir a estos cerdos. Y el Señor les dio permiso, y esos animales, cuando se sintieron endiablados, salieron corriendo y se precipitaron al mar. Y eran miles. El dueño de esos cerdos se puso bravo, no, pero es que estaba pensando era en su ganancia económica, no en la sanidad y en el ser humano. Y entonces se disgustaron con el Señor: váyase de nuestro contorno. Y aquel que estaba libre, entonces: permítame ir contigo. No, Señor, usted váyase para su casa y dele testimonio a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo ejemplo en nuestra casa? ¿Estamos siendo bendición para nuestra familia? Padre de familia, ¿está siendo bendición para su hijo? Esposo, ¿está haciendo bendición para su esposa? Esposa, ¿está haciendo bendición para su esposo? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Hay aquí alguien que pueda testificar que Dios ha hecho algo en su vida? ¿Todos? Dígalo con libertad. Dígalo. Testifíquelo. Repítalo, pregónelo. Cuando Nabucodonosor tuvo esa experiencia terrible, que fue constituido como en una bestia, porque Dios lo permitió y lo mandó así, se fue a vivir con las bestias del campo. Le salió pelo como a las bestias, le salieron uñas como a las águilas y perdió su razón, era una bestia. Hasta que en un momento, dice él, levantó su pensamiento al cielo y su razón le fue de vuelta. Y más adelantico dice: es necesario que yo cuente las cosas que Dios ha hecho.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no nos debemos quedar callados. No, porque en lo que nosotros hablamos vamos quitando los distractores que les estoy hablando. Usted puede tener un distractor en el trabajo o una distractora, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, porque la palabra de Dios nos dice que debemos tener los ojos puestos en Jesús. Los que manejan un auto saben que no pueden estar mirando para allá el panorama, ni estar mirando para acá y qué tal, y en un momentico mira y sigue aquí, porque si se queda ahí un rato, cuando se da cuenta está fuera de la carretera. Hermanos, la Biblia dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y delante de nosotros está y va es el Señor Jesucristo. Así que a Él es que tenemos que mirar. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la vida, de la fe. Aleluya. Y algo más, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo picó un zancudo y qué tribulación, qué gran tribulación. Dios lo guarde, hermano, que usted vaya a estar por ahí en la gran tribulación. Le dijeron aleluya y no, qué persecución. No. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, cuando hay prosperidad, cuando hay bienestar, cuando esté en la cima, arribita. Hay algunos que se olvidan de Dios por la prosperidad y el bienestar que Dios les da. Y el Señor le advirtió a su pueblo: cuando construyan casas, iban en el desierto, buenas casas en que habiten, el ganado se haya aumentado y la riqueza y todo eso, no os olvidéis de Jehová vuestro Dios, que es el que da el poder para hacer las riquezas. En otras palabras, es el dueño de todo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y nosotros no somos dueños de nada. Él nos ha dado es para administrar unas cositas aquí por un tiempito, pero el dueño de todo es el Señor de la gloria. No es que yo tengo un terreno y tengo una escritura a mi nombre. Eso es ficticio, porque la palabra de Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No, la tierra es suya. No, Señor, la tierra es del Señor Dios Todopoderoso. Y por eso nosotros debemos adorar su santo nombre y pedirle a Dios sabiduría. Decíamos el domingo, que Dios nos dé sabiduría para administrar lo que Él nos ha dado. Porque en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Hay alguno aquí que haya sido herido con un cuchillo por predicar la palabra de Dios? ¿Que haya combatido hasta la sangre? ¿Hay aquí alguno que le hayan dado un tiro por ahí por predicar la palabra? Y hay que tener cuidado para hacer la diferencia. Cuando sufrimos por causa del nombre de Jesús, ahí hay bienaventuranza. Pero cuando sufrimos por el capricho, por lo que nosotros erramos, ahí no hay ninguna bienaventuranza. La bienaventuranza es cuando por mi nombre os persigan, por mi nombre os vituperen y hablen toda clase de maldad contra vosotros, por mi nombre. Dice el Señor. Eso no se le haga extraño, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, pero es por causa del nombre, no por causa de cualquier otra cosa. Entonces no hemos resistido hasta la sangre para decir: no es que ya no doy más, no, Señor, no. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Cuando las adversidades se presentan en la vida de los cristianos, pueden tener dos razones. Uno, que de pronto puede estar como en la zaranda, probando, a ver, porque nuestra fe tiene que ser probada, como se prueba el oro. Y recordemos que el Señor le dijo a Pedro: Satanás me los ha pedido para zarandearos como a trigo, meterlos en la zaranda. ¿Sí o no? Los que somos del campo sabemos cómo se zarandea el café, por ejemplo, o el trigo, o aún la arena. Se echa ahí en la zaranda y entonces se sacude y queda lo más gruesito aquí arriba, lo otro se pasa. Uno, porque pudiera ser de pronto estar siendo probado. Y dos, porque el Señor quiere como apretarle un poquito las tuercas, como quien le da un juetacito a su hijo para que se enmiende, porque Dios al que ama disciplina. Por eso hay que disciplinar a los hijos, claro, no al extremo, pero lo que les he dicho siempre, un niño de 3 años y han venido los papás a decir: no, este niño tal vez tienes como un espíritu, porque es que hay veces que, vea, me coge a patadas y me pega puños y me aruña la cara. Yo le digo: eso, para eso venden una inyección. ¿Verdad, hermano? Y, sí, claro. Y usted mismo se la puede aplicar. Como que un niño de 3 años le va a pegar a la mamá de 5 años y se bota al piso y patalea y no, es que para no llevarle la contraria, que se atrofia el desarrollo de la libre personalidad. ¿Qué cuento? La Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. La necedad está ligada a la espalda del muchacho, déjelo sin corrección y verá, pero la vara de la corrección la apartará de él. El fin de la disciplina no es la destrucción de nadie, el fin de la disciplina es la corrección. Por eso está establecida la disciplina. Así que este consejo es maravilloso, mis hermanos. No menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Usted siente que Dios le ama o no? ¿Usted siente que Dios lo ama? ¿Usted siente que Dios la ama? Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama. ¿Cuánto nos sentimos amados por Dios? Porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Qué leí usted ahí en el verso 6? El Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Conclusión, hermanos, tenemos que poner de nuestra parte para no desmayar. Finalizo con esto, recordándoles, porque ustedes lo saben, lo que dice en este mismo capítulo, en este mismo libro, en el capítulo 2, Hebreos 2. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya. Y la gloria para mi Salvador Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Jesús está aquí. Se lo digo por 2 razones. Uno, porque yo siento su presencia en medio nuestro. Y 2, porque la palabra de Dios nos promete, y yo lo creo, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Alguien conmigo quiere pedir ánimo en el corazón? O sea, ¿quiere pedir fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo? Que el Espíritu Santo nos dé ese ánimo ahora. Que el Espíritu Santo es fuerza, esa virtud que recibimos del cielo para hacer cosas que sin la ayuda de Él o sin la intervención de Él no las podremos hacer jamás. Jamás. Josué fue un hombre usado por Dios. Pero si usted lee el capítulo 1 de Josué, el Señor le reitera una y otra vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente que te esfuerces. Mire, ponga de su parte. Eso es como el papá que le advierte a su hijo: mire, mucha diligencia, mucho cuidado. Haga esto, no se descuide, no pierda la atención, no se desconcentre, no se distraiga. Póngale ánimo. En una palabra coloquial, échele ganas. Échele ganas. Échele ganas. Ánimo en el nombre de Jesús. Porque la victoria, el galardón no es para el que comienza, sino para el que pasa a la meta final. A él es que se le da el premio. Corred de tal manera que lo alcancéis. Estén de pies, mis hermanos, por favor. ¿Hay alguien aquí que necesita ánimo en el corazón? ¿Que se ha sentido desanimado? ¿Desanimada? ¿Que el mundo como que le hace coquitos? Venga, y que invitaciones, y en el colegio, en el trabajo, y el viernes cultural, y desde el jueves, que el jueves, y que demás. Hermano, tenga cuidado. Tengamos cuidado todos, porque la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué cosas lo han desanimado, aún este año o en la vida? ¿Qué cosas lo han desanimado? Porque aquí está Dios para que, si le hablamos a Él, hermanos, Él nos puede ayudar. Él nos puede ayudar. Si me dan un minutico más, les cuento una anécdota. Los demonios hicieron como un concurso porque había un hermano consagrado, temeroso de Dios, servidor del Señor. Y entonces el diablo les dijo: ¿quién de ustedes, espíritus, a los demonios, se encarga de hacer caer al hermano tal? Y salió un espíritu por allá gordoto. ¿Y usted qué? ¿Cómo se llama? No, yo soy al adulterio. Y se fue, y de una manera y de otra, y tentaciones, y no lo pudo hacer caer con el adulterio. ¿Y usted? Otro: no, pero es que él ora mucho y está ahí firme. Yo me llamo borrachera, porque él antes era muy borracho. Y se fue allá con los amigos invitándolo, y no. Y otra vez vinieron y nada. Y después de un poco de tiempo, y unos espíritus grandotos de pecado, de farra, y de por allá de mundanalidad, de todo, y nada. Y en otra, pero ¿y qué pasa? Pronto salió por allá que un espíritu chiquito, y dijo: yo me encargo de él. Pero si no han podido estos que verdad tienen y son grandes, entonces menos usted. ¿Y usted cómo se llama? Dijo: yo me llamo Desánimo. Y por ahí empezó a desanimarlo a ir al culto, desanimarlo a leer la Biblia, desanimarlo a orar, desanimarlo a tener comunión con los hermanos, desanimarlo, y se fue enfriando, se fue enfriando. Y un día ya, después de varias semanas que no iba al culto, entonces llegó al culto. Y no faltan los muchachos ociosos que llegan masticando chicle al templo, cosa que no se debe hacer ni en el templo ni en ninguna reunión. Y colocó el chicle ahí en la silla. Y el hombre, para venirse al culto, se compró una muda nueva y venía estrenando su pantalón, y cuando se sentó ahí, él sintió que se le pegó ese chicle y no, se enojó y se acabó de desanimar y se fue. ¿Cuál espíritu lo sacó?
el desánimo. Por eso dice la descripción del ánimo: fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y eso es lo que necesitamos. ¿Alguien más quiere que oremos para que Dios le dé ánimo en esta hora? La fuerza espiritual. ¿Alguien más quiere? ¿Está desanimado para servir a Dios? No, pero es que lo que yo digo no me lo atienden y nada, al fin y al cabo yo hace tantos años que sirvo y quiero como descansar este año. Cuidado con eso, porque eso es una estrategia del enemigo. ¿Tiene usted desánimo, siente pereza y pesadez para la oración? Hermano, aquí está Dios que nos puede fortalecer. Cuidado, mire, el servicio al Señor es una bendición, nos deja una satisfacción muy grande y además hay recompensa abundante, porque el trabajo en el Señor no es en vano. No se desanime, no nos desanimemos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, gracias te doy por tu presencia en medio nuestro. Gracias te doy, Señor, por tu palabra que nos has traído. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno.